No es considerado nunca como positivo vivir estresado. Y ya el estrés se transforma en frustración. ¿Cómo hago para de pronto motivarme? Lo que no está bien es que ese estrés nos supere nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de reacción. No solamente el estrés, es ansiedad, es miedo, son miles de cosas que pasan por la cabeza. Dentro de una realidad en la que tú y yo somos participantes de esa misma dinámica, hay una verdad compartida. No hay dos verdades. Bueno, yo miedo. asumo el reto. Es una trampa porque él me dijo, busca una hoja y un lapicero, pero sin saber realmente qué iba a suceder. Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Este episodio es presentado por Sabor Tomodore, es sinónimo de sabor venezolano, fabricantes y distribuidores por todo el país, de anchoas, salsas, néctares y mucho más. Lo consigues por Instagram como Tomodore BZLA. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfocado Podcast. Hoy también estamos muy contentos, estamos muy felices, mi amigo Roy y yo, porque tenemos otro invitado de lujo. ¿Y por qué digo que es un invitado de lujo? Porque yo creo que todos nosotros, al momento de que queremos emprender, siempre pasamos por varias etapas. Pasamos por miedo, por ansiedad, por tristeza. Y lo peor de todo es que no sabemos si eso es... Ni siquiera sabemos qué nombre darle. Nosotros sabemos que no estamos igual que como estábamos un día normal. Y nos levantamos cada día y no sabemos si es estrés, si es tristeza, no sabemos lo que sentimos. Y para eso, hoy traemos un experto que nos va a decir en qué momento tenemos que visitar a alguien que nos ayude y que nos guíe, porque la mente es como cualquier músculo del cuerpo. Así que hoy quiero presentar a Ricardo Rodríguez, psicólogo profesional venezolano con muchos años de experiencia, y hoy vamos a desarrollar ese tema que tanto nos perjudica a nosotros los emprendedores. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este episodio de Enfocado Podcast. Bueno, contento de estar con ustedes acá y de compartir este espacio tan dinámico que nos permite llevar conocimiento e información a través de este espacio innovador, a través de la voz de ustedes, que son dos jóvenes emprendedores, trabajadores y luchadores que quieren cautivar y llevar un mensaje bastante claro a la gente, ¿no? Y respondiendo un poco a lo que me decía de manera inicial Esteban, ¿cuándo tenemos que ir al psicólogo? ¿Cuándo tenemos que buscar un experto? Cuando sepamos que no podemos solos. Y muchas veces no podemos solos. A veces la soberbia nos gana y terminamos cometiendo grandes errores. Pero no siempre podemos solos y tenemos que buscar ayuda. Claro. Totalmente. Doctor, bienvenido. De verdad estamos muy contentos de tener profesionales de su altura en nuestro programa. Realmente somos dos jóvenes soñadores que están emprendiendo un nuevo proyecto, aparte de, nuestros proyectos individuales. Y qué bueno contar con especialistas como usted para darnos esa orientación, porque uno como emprendedor siempre les pasa muchas circunstancias o se hacen muchas preguntas que uno mismo no se sabe responder, como por ejemplo el estrés, tocando el tema inicial del programa. El estrés para algunos puede llegar a ser hasta normal. Creo que yo soy una persona de esas que vive el 80% de su vida estresado, y ya para mí es un estado natural y no sé cómo combatirlo. Pero creo que para enfrentar un problema primero hay que aceptarlo. ¿Es normal sentir estrés o tener estrés constante, o está mal? El estrés es una respuesta humana, natural, sana y beneficiosa en la justa medida. El estrés juega un rol importante en la vida del ser humano. Vamos a dividir el estrés en dos escenarios. Un estrés que es positivo, que es el estrés del emprendimiento, que es el estrés del objetivo, de la meta, del proyecto. A eso lo vamos a llamar eustrés, que es un estrés sano y beneficioso, que tiene una recompensa final. Y el distrés, que es un estrés negativo que nos causa un enorme malestar desde el punto de vista físico, donde va a florecer, va a aflorar dolores de cabeza, malestar muscular y ciertas respuestas desde el punto de vista fisiológico que están muy asociados a altos niveles de tensión. No es considerado nunca como positivo vivir estresado, ¿ok? Es verdad que una cuota mínima de estrés de manera diaria nos ayuda a vivir, porque en el día a día nos enfrentamos a distintas situaciones desde el punto de vista emocional.
Lo que no está bien es que ese estrés nos supere nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de reacción. Ese estrés ya se vuelve negativo y empieza a generar cambios desde el punto de vista psicofisiológico. Es decir, empieza a repercutir en nuestra mente y a generar una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo. Y eso lo llamaríamos somatización. Eso quiere decir, doctor, que el estrés no solamente afecta a la mente, sino que estamos estresados y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Efectivamente, el estrés afecta a todo nuestro cuerpo porque segregamos una sustancia que se llama cortisol. El cortisol se segrega en condiciones normales bajo ciertas circunstancias de estrés. El cortisol juega un papel importante en la vida del ser humano, en nuestro organismo. Pero cuando nos enfrentamos a altos niveles de estrés, nuestro organismo tiende a deprimirse y eso le llamaríamos inmunosupresión. Es decir, nuestro cuerpo empieza a luchar ante un estado de alerta inexistente y que probablemente solamente está en nuestra mente. Porque el cerebro humano es bien particular. No identifica ni tiene claro qué es lo que es real de lo que es fantasioso. Entonces, nos vamos a enfrentar a un escenario real de estrés en el que nuestro cuerpo, nuestra mente va a reaccionar como un sistema de defensa para prepararse a una batalla, pero cuando ese escenario no es real, sino que sea solamente en mi mente, mi cuerpo reacciona de la misma forma. En condiciones normales, el 91.4% de lo que pensamos es negativo. En condiciones normales. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés, de ansiedad y de angustia, estos pensamientos se incrementan. Del 91.4% de lo que pensamos, solamente el 1% es lo que termina ocurriendo. Eso quiere decir que el 90.4% de lo que pensamos no Por existe. imaginación. Es producto de nuestra imaginación. Eso quiere decir que sufrimos en vano muchas veces. Eso quiere decir que tenemos dolores de cabeza innecesariamente. ¿Producto de qué? De algo que yo domino en mi consulta, basura psicológica. Es decir, pensamientos que no tienen ningún objetivo más que sabotearnos en el día a día. ¿Te pasa, Roy? Parece que te pasa, ¿no? Totalmente, totalmente, y me siento muy identificado. Pero doctor, ahora la pregunta del millón. Creo que una respuesta simple o rápida o efectiva, porque es muy efectiva y debería ser la respuesta correcta, que es cómo combatir el estrés de uno mismo, es como conciencia propia, visitar especialistas como usted para poder tratar ese punto, ¿no? Pero cómo nosotros, que somos los receptores, cómo podemos nosotros ayudar o poder convivir con el estrés de otra persona. En el ámbito laboral, por ejemplo, el estrés de un trabajador. A ver, es verdad que podemos convivir con el estrés nuestro, pero el estrés ocasionado por otra persona dentro del ámbito laboral puede traer consecuencias en el clima laboral y por supuesto en el desempeño y en el ambiente que se da donde un grupo de personas coexisten y conviven durante un largo periodo de tiempo todos los días. Es difícil, esto termina ocasionando grandes conflictos a nivel laboral, diferencias entre compañeros de trabajo, discusiones permanentes, insatisfacción, pérdida de interés, apatía, desmotivación. Cuando hablamos de que hay una forma natural de combatir el estrés, que es la actividad física. Es decir, muchas veces nosotros asumimos que el estrés que nosotros desarrollamos como personas está asociado a factores externos. Y el estrés en gran medida está estrechamente relacionado a cómo nosotros interpretamos las situaciones de la vida. Eso quiere decir que el estrés nace en mi mente. Y es verdad que hay factores externos que pueden coadyuvar a que el estrés se aumente, se incremente en mí, ciertamente. Pero el origen inicial del estrés nace desde mí mismo, desde la persona. Entonces, ¿cómo yo combato esto dentro del espacio de trabajo? Difícilmente yo puedo hacer que una persona que no tenga conciencia o conocimiento sobre lo que esto representa haga algo. Quizás la psicoeducación es la tarea más importante, es decir, orientar, conocer, tomar conciencia sobre esto y empezar a hacer cambios pequeños pero necesarios en nuestra vida. Mejorar los hábitos alimenticios, mejorar los hábitos del sueño, mejorar, digamos, la actividad física, que es fundamental. La práctica de actividad física, que es algo que hemos olvidado, porque la rutina y la cotidianidad nos absorbe y nos demanda tanto que vivimos una rutina permanente y bajo esa exigencia constante, esto pasa a ser un segundo plano. Doctor, supongamos que sea tu lugar de trabajo el que te estresa.
O en este caso, supongamos que sea el emprendimiento que vas comenzando el que te genera mucho estrés. En este caso, ¿qué recomiendas? Yo sé que la recomendación principal es visitar a un experto, pero supongamos que es una persona que nos está escuchando en este momento y no tiene cómo acercarse a algún experto. Yo voy comenzando un emprendimiento, eso no solamente genera estrés, sino que genera otros factores, me imagino. ¿Qué le recomienda a esa persona que va comenzando? A ver, uno, que tengamos claro y tomemos conciencia de que el emprendimiento amerita un grado de compromiso y de responsabilidad superior, lo que va a demandar psicológicamente de mí mucho. Entender que yo en el proceso del emprendimiento no tengo que olvidarme de mí. Es decir, si yo estoy emprendiendo, yo no dejo de ser persona, siendo emprendedor. Sí, eso es lo más difícil. Por lo tanto, yo no puedo paralizar mi vida porque esté emprendiendo. Eso quiere decir que yo debo seguir con mi rutina y con algunas otras actividades que sean propias para mi bienestar. Sigo con el emprendimiento, pero no me olvido de mi quehacer como persona, como humano, como hombre, como esposo, como amigo. Claro. Y eso es muy importante porque cuando vivimos situaciones de estrés, nuestra intención siempre va a ser querer finalizar la situación, la tarea, terminar la meta, alcanzar el objetivo. Pero es que comprendamos que para poder construir ese objetivo, tenemos que tener algunas cápsulas de oxigenación. Entonces, si tú te sientes muy presionado, haz una pausa, oxigénate y luego retomas. Ese espacio de tiempo no tiene que ser muy largo. Por eso es que no podemos nunca olvidarnos de nosotros. Claro. Estamos emprendiendo, estamos tomando un nuevo reto en nuestra vida, estamos haciendo una nueva actividad, perfecto. Pero tómate una pausa, tómate tu tiempo y comprende que hay un alto nivel de exigencia, pero que tú todo bajo ese nivel de tensión no vas a poder hacerlo. Porque cuando nos esforzamos tanto ante altos niveles de tensión, los niveles de concentración disminuyen, Claro. los niveles de atención se afectan, nuestro rendimiento termina viéndose comprometido, por lo tanto el objetivo final se va a ver comprometido por mi carga elevada de estrés. Claro. Totalmente. Y Esteban, en tu rubro como emprendedor, cuando iniciaste tus proyectos, ¿cómo haces o cómo hiciste en su debido momento para lidiar tú personalmente con el estrés? ¿Cómo un emprendedor lo vive? No, es súper complicado. De hecho, eso lo estaba conversando con el doctor antes de comenzar. Que al momento que yo comencé con el emprendimiento, yo hice todo lo contrario a lo que él acaba de decir. Todo lo contrario. Yo dejé de ser yo porque comencé a vivir el negocio. Y obviamente en este momento, si yo en este momento comienzo un nuevo negocio, ya sé lo que hacer. Por ejemplo, un ejemplo claro, el podcast. Nosotros comenzamos el podcast hace como 2 meses, venimos hablando de esto. Y ahora que lo comenzamos, le hemos dado con todos. Es la 1 de la mañana y de a veces estamos conectados hablando de lo que podemos hacer y lo que no. Total. Pero sin embargo, al siguiente día voy al gimnasio, al siguiente día hago mis labores de padre, hago mis labores de negocio, hago todo lo que tengo que hacer. Y eso como que al pasar el tiempo es que uno se va dando cuenta de lo que acaba de decir el doctor. Para el principio, quizás cuando vamos comenzando en esto es lo más difícil de todos. No solamente el estrés, es ansiedad, es miedo, son miles de cosas que pasan por la cabeza que hacen que ese objetivo como que lo vemos y se va alejando y se va alejando y se va alejando, pero es por eso, son más que todo trabas mentales que uno tiene al principio. Este episodio es presentado por Francisca Aguilar, coach de liderazgo personal y creadora del método Máximo Potencial, un método garantizado y efectivo. Con su grito "Yo sí puedo" ha llegado a convertir varias mentes en toda Latinoamérica. Así que ya sabes, la puedes conseguir por Instagram como Soy Máximo Potencial o en su página web máximopotencial.cl. ¿Cuál es la manera más fácil o de pronto una acción inmediata, o si no existe, también es totalmente válido, del estrés pasar a la frustración? Porque el estrés creo que se empieza a presentar dentro del proceso, pero una vez que ya se ejecuta, se realiza, se acaba y ya el estrés se transforma en frustración, ¿cómo hago para de pronto motivarme? O como quien dice, personalizar mis pensamientos, mi cabeza, para que no se sienta de pronto frustrada, para no caer al paso próximo que podría ser la depresión. A ver, nosotros convivimos con algo que se llama distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son errores en el procesamiento de información. Es como una especie de virus en un sistema operativo. La mayoría de nosotros
nacemos no con las distorsiones las aprendemos. Y se aprenden desde ese aprendizaje social, desde la interacción social. Las distorsiones juegan un papel muy importante en nuestra forma de ver la vida, en nuestras distorsiones cognitivas, ya que nos llevan a matizar los escenarios a los que nos enfrentamos de manera antagónica. De esta forma, nosotros vamos a poder interpretar que cuando las cosas salen bien, tengo el éxito garantizado, pero cuando algo sale mal o sale como yo lo espero, el fracaso tocó mi puerta. Y esa poca tolerancia a la frustración, dada las distorsiones cognitivas, que son varias, no es una sola, puede llevarnos evidentemente a sintonizarnos con la depresión y con algunos escenarios que son poco favorables desde el punto de vista emocional. Porque es verdad que el estrés y la ansiedad juegan un papel importante, trabajan de la mano, pero la ansiedad me puede llevar a la depresión. Entonces, si yo debo ser consciente cuando yo quiero hacer una tarea o una nueva labor en la vida, los riesgos a los que me puedo enfrentar. Y entrenarme, que sería lo ideal, ¿no? Que tuviésemos una inteligencia emocional para aprender a gestionar nuestras emociones, comprender cuáles son mis flaquezas, cuáles son mis debilidades frente a estos escenarios. Y es verdad que cuando nos enfrentamos a situaciones en las que las cosas no salen como nosotros esperamos, tenemos dos opciones. Una, o paralizarnos y no movernos, frustrarnos y dejarnos abrumar por las circunstancias, o pensar cuál fue la equivocación o el error cometido en el camino y replantearnos un nuevo camino para transitar hacia ese mismo destino. El problema recae, Roy, cuando nosotros queremos persistir en el error. Es decir, continuar construyendo la misma historia sin cambiar de plan. A veces el plan A no es suficiente. Hay que tener un plan B y quizás un plan C. Porque la vida no la podemos planificar, pero sí podemos planear cosas. Total, claro. No, buenísimo. Total. Hemos aprendido mucho, ¿no, Roy? Creo Esto es que una terapia. quedamos Esto sin es una terapia. palabras. No, yo tengo una pregunta muy importante, doctor. Bueno, primero que todo, gracias por una definición tan perfecta de lo que es el estrés. Creo que lo hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida. Hemos pasado por un nivel de estrés quizás muy alto y ni siquiera sabemos lo alto que tenemos el estrés hasta que nos pasa alguna enfermedad o dolores de cabeza y tantas cosas que pasan cuando estamos estresados. Pero hay un punto que quisiera tocar, y más por algo personal, porque yo estoy seguro que a Roy también le pasa, que es el tema de la ansiedad. Que eso también juega, creo que un papel fundamental en todas las personas que tenemos algún emprendimiento y que tenemos algún negocio. Por lo menos, un ejemplo claro. Yo tengo siempre alguna ansiedad de que llegue alguien al negocio a perjudicar. Y es como que cuando llega alguien que siento que llega como a reclamar o con un tono elevado, o que es la municipalidad o la inspección de salud o quien sea, que por cualquier detalle puede como que joder, que es la palabra que podemos utilizar, me genera una ansiedad y como que pero es una ansiedad momentánea. Pero sí, pero tengo entendido que hay una ansiedad que es más profunda y peor a la que acabo de decir. Claro, es que a ver, la ansiedad es un trastorno, o sea, como patología, pero todos convivimos con el estrés permanente de una forma dosificada y sana. También la ansiedad juega un papel adaptativo ante ciertas circunstancias. Estamos en un avión y sentimos un grado de ansiedad en el despegue y en el aterrizaje por el peligro que implica estos dos escenarios de riesgo. Si somos fiscalizados por un ente gubernamental, empezamos a evaluar, claro, cuáles son los errores que podemos estar cometiendo, cuáles son las fallas que podamos tener. Nos hacemos distintas hipótesis en microsegundos, porque nuestra mente es muy imaginativa. O sea, nuestra mente es buena creando escenarios de distinto tipo, sobre todo si son dramáticos, catastróficos y negativos. Es decir, nos hacemos muchas películas innecesarias en nuestra mente, pero que son películas que de alguna forma, estos escenarios mentales, nos ayudan a tomar precaución frente a situaciones de riesgo. La ansiedad, tanto como el estrés, son necesarias. La ansiedad es una respuesta adaptativa a las situaciones de estrés. Es decir, la ansiedad no viene a raíz de la visita. La situación de tensión, que fue la visita de la fiscalización, es la que me lleva a que desarrolle una respuesta fisiológica que llamaremos ansiedad. ¿Y qué ocurre en mi cuerpo cuando me enfrento a ese escenario de ansiedad? Pues bueno, hay una respuesta fisiológica. Mi cuerpo entra en un estado de alerta. Entonces empieza la sudoración, empiezo a tener un poco de repente de taquicardia,
empiezo a sentir que me tiemblan las manos. Es como un miedo, y ¿no? mi cuerpo, Al final es como un miedo. es un tipo, sí, es un miedo. En la ansiedad evidentemente hay miedo. Es un estado de adaptación a una situación de riesgo, sin quizás cuantificar la gravedad o la peligrosidad de ese escenario. Existen situaciones de situaciones, es decir, factores mucho más elevados de estrés que me conducen a niveles mucho más superiores de ansiedad, ¿ok? Pero, ¿qué hacer ante ese escenario? Bueno, quizás tratar de rescatar en mis pensamientos. Tengo todo el día, hice las últimas revisiones, tengo las declaraciones hechas sin ningún tipo de problema. El rol de la autoridad siempre va a ser impartir justicia y evidentemente mostrar un grado de autoridad Sí, y frente a a las veces, personas a las que están visitando. la persona que visita como que se cree ese grado de autoridad y a veces buscan hasta la quinta pata del gato, la cuarta, quinta, sexta pata del gato y todo. Entonces, eso claro, es lo que genera ansiedad en realidad. Como que no sabes, yo tengo todo el día, tengo todo bien, pero no sabemos qué pasa ni qué va a pasar hasta que el momento que se da. Y la otra persona es una persona. Claro, O sea, en el fondo está jugando con mis emociones. claro. Su tarea va a ser esa, generar un grado de angustia, que es como le llamaríamos un estado mucho más elevado de ansiedad, con el propósito tal de conseguir una falla, de buscar un objetivo de reclamo. Claro. Porque son la autoridad y tienen esa capacidad de generar un impacto, ¿no?, psicológico en nosotros. Claro. Doctor, ¿la ansiedad se puede medicar o la ansiedad es solamente un tema que se maneja por medio de psicoterapia o por medio de algún profesional? A ver, la Asociación Americana de Psicología da sus recomendaciones, digamos que es el ente máximo que da ciertas orientaciones en cuanto a cómo deben ser abordadas distintas patologías. Nos indica claramente de que los estados de ansiedad no se curan con medicación. Existe una prescripción indiscriminada de ansiolíticos que no tienen como propósito curar la ansiedad. La ansiedad, vuelvo y repito, es una respuesta fisiológica humana en situaciones de tensión muy elevado o bajo un cuadro de un cuadro de ansiedad generalizado, ataque de pánico. Lo importante es hacer a tiempo contención psicológica, es decir, ir al psicólogo, ir a un psicólogo clínico, ir a un especialista en psicología de la salud o psicología hospitalaria que me pueda ayudar a gestionar esto. Nunca, bajo ningún criterio, es recomendable que como primera línea terapéutica sea utilizado el fármaco para ayudar a que un paciente, a una persona, gestione un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. No es nunca conveniente, porque luego nos vamos a enfrentar a una situación mucho más crítica. Dada la complejidad de estos mismos fármacos, vamos a crear una farmacodependencia. Entonces vamos a tener un trastorno no curado, porque la medicación no lo va a curar, y una farmacodependencia. No quiere decir que bajo situaciones muy críticas la medicación no sea necesaria. En situaciones muy puntuales y específicas la medicación juega un papel importante, pero no es la primera línea terapéutica. Claro, no entiendo. Doctor, cuando hablamos de ansiedad, claro, yo fui al nutricionista y el nutricionista me dijo que para controlar la ansiedad me colocó una pastilla. ¿Hablamos de dos tipos de ansiedad diferentes o la misma ansiedad, pero una enfocada en alimentación y otra enfocada en estrés o en algo así? No, la ansiedad es una sola. Solo que la ansiedad tiene distintas, digamos, nos afecta de distintas maneras en distintos escenarios de nuestra vida. Nos puede afectar en la conducta alimentaria, es decir, en el aumento y en el deseo de querer consumir ciertos alimentos, sobre todo que son ricos en azúcares y carbohidratos, porque tienen un efecto directo sobre nuestro sistema nervioso y genera un estado de paz y de tranquilidad, de calma momentánea, que se vuelve repetitivo en el tiempo y que me lleva a estar consumiendo estos mismos alimentos de una forma consecutiva. El azúcar es el enemigo número uno del sistema nervioso. Los carbohidratos son el enemigo número uno del sistema nervioso, que también se convierte en glucosa, por lo tanto es azúcar. Termina afectando muchísimo a nuestro organismo y nos conduce la ansiedad a problemas como depresión, o nos puede llevar a problemas como la obesidad, como el tabaquismo, como a la caída del cabello. Nos puede generar distintas afecciones desde el punto de vista físico. Claro. Este episodio es presentado por Pimpilín Pausa Store, tienda situada en Burgos, España, dedicada a venta de ropa online para mujeres actuales, alegres y con personalidad. Envío a Penínsulas y Baleares. Lo consigue en Instagram como pimpilinpausa.store. Increíble, doctor. Nuevamente nos sentimos totalmente privilegiados con sus conocimientos, con sus asesorías, con su participación.
Y creo que tenerlo usted como invitado, creo que no solamente nos está sirviendo a nosotros, sino a todas las personas que nos están escuchando, porque creo que autoprogramar el cerebro es algo bastante complicado y qué bueno tener a alguien que nos lleve literal de la mano, con paciencia, con conocimiento, con técnicas, para poder alcanzar nuestros objetivos, porque ¿qué pasa cuando, ya hablamos de pronto del estrés, hablamos de la frustración, qué pasa cuando de repente tienes un sueño y quieres, porque sí, lograr algo y no sabes cómo luchar con la aceptación de que no es tu momento? Creo que, bueno, una película que me marcó, de hecho lloré como nadie en el cine, y es porque habla este tema, no se vayan a reír, No, ya me fue reí. con Cars 3, con Cars 3, ¿Lloraste con Cars? ¿De verdad? sí, la 3. La primera y la 2 no me gustaron, nunca me ha gustado. Pero acompañando a mi sobrino, viendo esa película, lloré como nunca, porque la película trata de que ya el protagonista, Rayo McQueen, ya no puede competir más. Entonces, él acepta que ya su momento pasó. Entonces, ¿cómo nosotros psicológicamente nos podemos programar para entender que ya pasó nuestro momento y es momento de pasar la tutela a otra persona? Bueno, fíjate que justamente la conciencia de la vida, ¿no? Justamente con mi sobrino que fui al cine a ver esa película, básicamente pasó eso en nuestra historia. Yo era cantante y ahora él es el que ejerce esa profesión y le está yendo muy bien. Entonces ya yo Qué pasé de bonito. ser Con razón el lloraste. O sea, cantante a ser su mentor. Claro, por eso Entonces, lloraste. ¿cómo nosotros podemos aceptar esa situación? Bueno, aceptar es un proceso complejo porque implica un profundo conocimiento sobre, digamos, nuestras cogniciones, sobre nuestros procesos emocionales. Lo primero que tenemos que hacer para poder aceptar es conocernos. La mejor forma de aceptar va a ser siempre conocernos. Y hay una forma mucho más profunda de aceptar las realidades varias y diversas a las que nos enfrenta la vida, y es confrontando nuestros miedos. Si estamos llenos de miedos, tenemos que conocer nuestros miedos, tenemos que hacerle frente a los miedos. Nunca somos más esclavos de nuestros miedos que cuando estamos lejos de ellos. Mientras más cerca estemos de ellos, mientras más capaces seamos de enfrentarlos y posicionarnos de una forma directa, frontal hacia ellos, vamos a poder derrumbar una nube de humo que nos paraliza y que no nos deja avanzar. La forma más clara de poder aceptar va a ser enfrentar nuestros miedos y aceptar nuestra realidad en función del momento que estemos viviendo. Nos va a llevar a soltar, a poder comprender que la vida es adaptación y que en ese proceso, que el concepto realmente europeo de salud mental es adaptación. Cuando somos capaces de adaptarnos a las cosas, a comprender las circunstancias, a entender los escenarios, tenemos salud mental. Cuando somos capaces de comprender cada situación que la vida nos lleva a vivir, por más dura que parezca, estamos viviendo con salud mental. Estamos adaptándonos a la realidad. Es decir, lloraremos cuando tengamos que llorar, reiremos cuando tengamos que reír, gozaremos cuando tengamos que gozar. Y doctor, ¿y si es sano aceptar el no puedo? ¿O es que a juro tenemos que hacerlo porque es nuestra condición, es nuestro propósito? ¿O si es sano decir, mira, hasta aquí llego? Es una predeterminación, digamos, social, el sobreexigirnos, a veces cuando no podemos solos. Y eso nos lleva a un estado de soberbia que no nos permite buscar ayuda cuando lo necesitamos. Es importante comprender y es súper sano entender que no podemos solos, que a veces hay cosas que no podemos hacer, que no todo está en nuestras manos, que tenemos que soltar, que comprendamos que el mundo no gira en torno a nosotros, que nosotros no tenemos control de las circunstancias. Yo siempre le digo a mis pacientes, hay una palabra que no me gusta en consulta, que el paciente utiliza la palabra control y culpa. Son palabras que no me gustan porque el control implica el dominio total y nadie tiene el dominio total de las cosas, porque hay factores que tú no puedes, hay variables que uno no puede controlar. Y hay otra palabra que no me gusta en la consulta tampoco, que se llama culpa, porque la culpa es la adjudicación de responsabilidad a una persona de manera unilateral, es decir, tú eres el responsable de todo, tú eres el culpable de todo. Y la culpa causa muchos estragos, causa depresión, causa malestar. Entonces, esas dos palabras yo las eliminaría de, digamos, de las emociones del ser humano. Creer que podemos controlar la ansiedad. No, tenemos que aprender a gestionar la ansiedad. Creo que puedo controlar el estrés. No, yo tengo que aprender a gestionar el estrés. Claro, cambiar la palabra Creo que control por gestión. Claro,
Y es una forma mucho más ligera de entender las realidades, porque el mundo no es antagónico, el mundo no Claro. es cuadrado, no vivimos bajo realidades absolutas. O sea, el mundo no es dicotómico, es blanco o es negro, sirve o no sirve, está bien o está mal. El mundo tiene matices. Y esos matices, a través de esa adaptabilidad a las realidades que nos enfrentamos, nos permite ver el mundo de una manera diferente. Pero ya va, si tú eres una persona rígida, obsesiva, el trastorno obsesivo entra dentro del cuadro de ansiedad, y eres inflexible a tus pensamientos y te enfocas como un caballo de carrera con unas gringolas queriendo ver el final del camino sin ver las variables, te puedes caer Claro, y te vas a Total. equivocar. Y ese claro, golpe que te vas a dar puede ser muy duro y ahí te va a chocar la depresión. claro. Doctor, tocando un poquito el tema ahora de los miedos. Ya hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de... ¿Qué otra cosa hablamos al principio? Del... Se me fue. Estrés. Del estrés. Pero ahora quiero tocar el tema específico que es el miedo. También va de la mano con todo lo que hemos venido hablando, de cuando comenzamos, el miedo que nos da. Y la primera reacción del miedo, y lo digo en algo personal, cuando yo tengo mucho miedo de algo, yo me alejo. Me alejo y me encierro en mi cuarto. Y tengo miedo y ese miedo lo vivo ahí en mi cuarto. Si estoy solo, mucho mejor. Y lo vivo en mi cuarto y yo sé cómo paso mi miedo. Y llega un momento donde digo, bueno, ya, este miedo ya, tengo que salir. Pero ¿está bien reaccionar a ese tipo de emoción así? ¿O el miedo hay que enfrentarlo, como dice, siempre, de frente? A ver, no podemos vivir siendo dominados por el miedo, porque el miedo nos paraliza. El miedo no nos permite tocar la felicidad. El miedo nos lleva a altos niveles de frustración, a vivir a medias, ¿no? Vivir una vida bajo cierto grado de infelicidad. Tenemos que confrontar el miedo, por supuesto, pero cada quien genera una respuesta psicológica de adaptación frente a este escenario. Los miedos nacen en la infancia. Eh, los miedos tienen un papel importante y nos permiten adaptarnos a situaciones de riesgo cuando estamos pequeños. O sea, los miedos juegan un rol importante en la vida del ser humano. Así como la ansiedad, así como la depresión, como la ansiedad y el estrés juegan un papel importante. Bueno, el miedo juega un papel importante de adaptación hacia ciertas circunstancias y situaciones de riesgo a las que nos podamos enfrentar. El tema está en cuando esos miedos son desmesurados, son miedos desmedidos, son desproporcionales, son incluso irracionales. Cuando esos miedos tienen estas características, evidentemente yo me paralizo. Los mecanismos de defensa del ser humano son diversos. Uno puede ser la huida, es decir, huyo ante una situación que me da miedo, y la otra puede ser el paralizarme, es decir, no me muevo, la inacción. Claro, Entonces, ante ese escenario, quizás si estoy lleno de miedo, los demás deciden por mí. Si estoy en el trabajo y me lleno de miedo, quizás esa persona que es pasiva, esa persona que no es tan asertiva, deja que los demás decidan por sí. Entonces, el miedo me paralizó y los demás escogieron y tomaron decisiones por encima de las que yo pude haber tomado. Por eso es que nosotros somos actores de nuestra propia vida. Total. Somos protagonistas de nuestra propia vida. claro, ¿Ya? Si no, la vida se nos va siendo simples espectadores de una película o de una serie en la que nosotros fuimos un actor más, pero no un protagonista. Total. claro. Doctor, y cuando estamos en ese mismo caso, tal cual, que nos paralizamos, nos sentimos confundidos, estamos en el trabajo y no podemos accionar o reaccionar a ciertas circunstancias que pasan a nuestro alrededor, sea miedo, inseguridad, estrés, ansiedad o otra patología psicológica, ¿cómo nosotros, porque eso lo estamos viendo desde afuera, cómo nosotros líderes de equipo estamos evidenciando ese problema o esa situación o ese estado en otra persona, parte de nuestro equipo? ¿Cómo nosotros como líderes podemos lidiar o de alguna manera ayudar o solucionar ante esta situación? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Existe algún tipo de dinámica? ¿Existe algún tipo de apoyo que podamos accionar al momento? De pronto no podamos buscar la solución de llamar a un especialista porque se nos complica. ¿Qué consejo le darías como de pronto medida preventiva para tal situación? Algo que se ha olvidado mucho en los tiempos que vivimos. Algo que hace falta mucho en la humanidad y de lo cual hay mucha carencia en los tiempos actuales. Y se llama empatía. Empatía. La empatía. La falta de empatía está acabando con la sociedad, está acabando con la humanidad, está acabando con el compañerismo, con el liderazgo. Porque hay una diferencia entre ser líder y ser jefe.
Total. El liderazgo... Y grande, una diferencia grandísima. Grandísima, y hay diferentes actitudes que debe tener un líder. Un líder debe buscar soluciones, no problemas. Un líder debe buscar alternativas. El líder tiene que ser empático, pero también Claro. tiene que ser asertivo. Entonces, dentro de esa empatía y esa asertividad viene de la palabra cierta, de la palabra de lo correcto. La persona que actúa en una posición de liderazgo debería, en estricto rigor, tener un nivel superior de inteligencia emocional, de habilidad emocional, que no es una inteligencia aparte, es la misma inteligencia lógica aplicada a nuestras emociones. Es decir, no emitir juicio de valor, no subestimar el malestar del otro, posicionarte en el lugar de la otra persona, le llamaríamos empatía, y ser empático no implica estar de acuerdo con la realidad del otro, implica entender su realidad. Y a veces creemos que la empatía es no solamente entender su realidad, sino estar de acuerdo. Y yo no tengo por qué estar de acuerdo con la opinión o la situación que el otro está viviendo. Pero yo puedo situarme desde el punto de vista humano en la realidad que la otra persona está viviendo para poder entender y comprender su dinámica. Si algo yo he aprendido durante todos estos años de ejercicio es que de una misma historia hay dos caras de una moneda y las dos historias son igual de válidas. Y que la postura y lo que yo estoy proyectando y diciendo es tan valioso como lo que tú dices. Es decir, dentro de una realidad en la que tú y yo somos participantes de esa misma dinámica, hay una verdad compartida. No hay dos verdades. Claro, y las dos son verdades. Y las dos son realidades. Claro, Son verdades para cada uno de nosotros. las dos lo recibimos de manera diferente, es por lo que entiendo. Es lo que Total. entiendo. Y cuando todo se sale de control y de pronto no hay agresión física ni maltrato, de pronto no físicos, tal vez psicológicos, porque no sabemos cómo nuestras palabras pueden repercutir en otras personas. Pero cuando se llega a un extremo de pronto faltarse de respeto, de pronto puede ser de una forma laboral. ¿Qué se debe hacer como para solucionar? De pronto el pre no sabemos qué pueda pasar, el pro está sucediendo, pero ¿cómo podemos remediar de alguna forma el el posterior a dicho conflicto? Bueno, comprender que los conflictos no son permanentes, ¿no? Y el liderazgo de la persona que está en medio de esta situación tiene que llevar a que las posiciones de las personas que se encuentran en una situación de discordia se encuentren. Porque el liderazgo de esta persona tiene que ser resolutivo. Tiene que ser, digamos, equilibrado y objetivo. No puedo llevar ni promover la confrontación. Sí la aceptación y el reconocimiento de las partes frente al error y no persistir en el error. Porque si yo persisto en el error no aprendí nada. Si yo persisto en el error no aprendí absolutamente nada. El liderazgo de la persona que gestione las situaciones de conflicto, y a eso le llamaríamos técnicas o herramientas de resolución de conflictos que se utilizan mucho a nivel jurídico, en litigios y en situaciones laborales también se implementan bastante, nos ayudan a entender la dinámica de los grupos de trabajo y a comprender que si se llevaron a escenarios de este tipo, evidentemente hubo momentos porque la curva de la ira nos lleva a situarnos en distintos estados emocionales. Hay ira, hay cólera, hay rabia, hay impotencia, hay frustración, hay enojo. O sea, dentro de esa curva de la ira vamos a situarnos por una escalada que si en su punto más álgido nos va a llevar a un estado de agresión. No necesariamente, pero evidentemente ahí entra mucho y se pone en juego la inteligencia emocional y el control de los impulsos de las personas con las que nosotros trabajamos. Si son personas que actúan y son arrebatadas a la primera, su nivel de racionalización emocional es bajo. Y su poco control de los impulsos está presente. Entonces habría que evaluar a esas personas, digamos, en la consulta para ver qué es lo que está pasando, porque están llevándose a las manos. Porque es verdad que también estamos viviendo momentos críticos. La gente en la actualidad está más agresiva, la gente está más violenta, la gente está actuando con un nivel de reactividad. Doctor, ¿es idea mía o después de la pandemia nosotros cambiamos mentalmente? Hubo un Sí, cambio, hubo algo que yo siento que todas las personas están como más aceleradas, más agresivas, más al choque. No sé ni cómo explicarlo, pero yo siento que es así, o que fue así. Sí. Hay una segunda pandemia, la pandemia de salud mental. Estamos viviendo momentos críticos en cuanto a la salud mental y sin duda alguna no solamente hay conductas más agresivas dentro de la cotidianidad a las que nos enfrentamos.
Hay trastornos del sueño, se incrementaron los cuadros de ansiedad, los divorcios se incrementaron, las situaciones, digamos, de pareja se han ido agudizando mucho más, los cambios en la ingesta alimenticia, la falta de actividad física. Sin duda alguna, hay una pandemia de salud mental que está causando estragos. Incluso la depresión en este minuto es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. En España, que ustedes saben que yo vivo entre España y Chile, hay 11 suicidios diarios aproximadamente. Es más de 4.000 suicidios al año. Lo que lleva a pensar que, y estadísticamente está muy bien estudiado, que es la primera causa de muerte no natural en España. Y así en muchos otros países del mundo. Este episodio es presentado por Llano Barber. Es una de las mejores barberías calificadas en Viña del Mar, ubicado en Villanelo, justo al frente a Santa Isabel. También lo puedes conseguir por Instagram como Llano Barber Shop. Sabemos que existen las inteligencias múltiples y como por ejemplo se puede ejercitar o avanzar o elevar la lógica matemática, por así decirlo, podemos también incrementar nuestras otras inteligencias, como por ejemplo la emocional, ¿cierto? Podemos trabajar, aunque, y es natural, pues, o corríjame, es natural no ser empático, es natural de pronto tener ciertos comportamientos, tener ciertas personalidades, pero ya está en uno si queremos o no cambiar esa programación y elevar nuestras inteligencias en los diferentes niveles, porque por ejemplo hay conocimientos o programación de nuestro cerebro que a unas personas se le hacen muy fácil y a otras personas complicadas. Por ejemplo, en mi caso, algo liviano, no logro aprenderme una dirección, me desubico muy rápido, vivo perdido siempre. En cambio, mi pareja es una persona que está muy constante, muy activa con las direcciones. Creo que eso también tiene que ver con el cerebro y la forma de cómo funcionan nuestras inteligencias. Pero en este caso de la parte emocional, uno puede ejercitarla, uno puede llegar a ser más empático, uno puede llegar a ser más afectivo. Claro, podemos entrenarnos en ser más empáticos, podemos entrenarnos en gestionar mejor nuestras emociones y aprender sobre todo de los escenarios en los que ya nos hemos enfrentado. Hay varias cosas en lo que has dicho, Roy, ¿no? El compromiso es una tarea fundamental e importante. La única puerta de entrada al cambio es generar un compromiso. Evidentemente nosotros, con la primera persona y la persona más importante con la que tenemos que comprometernos es con nosotros. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar y reconocer. Porque si queremos cambiar algo en nuestra vida, tenemos que comprometernos. ¿Ok? Pero es a la persona a la que más le faltamos. Sí. Porque en consecuencia, por distintos escenarios de la vida, dejamos la dieta a un lado, la actividad física, el compartir familiar, por el trabajo, por los amigos, por lo que sea. Somos capaces de modificar nuestra decisión por causa de otros. Siempre que queremos hacer algo, vamos a conseguirnos con alguien que nos va a sabotear. Y nos va a querer sabotear porque esa persona no puede hacer lo que yo sería capaz de hacer. Es como aquel video que sale en TikTok de una persona que está corriendo a las 7 de la mañana y alguien le grita del balcón, ¿estás bien? Y le grita eso porque esa persona que le está gritando no es capaz de hacer lo que esa otra persona con mucha disciplina está realizando. Porque lo que nos lleva al éxito es la rutina, es la exigencia, es la capacidad que tenemos de sostener una meta en el tiempo. Las metas tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, debe haber un tiempo. También dijo Roy algo muy importante que tiene que ver con las inteligencias. Gartner habla de las inteligencias múltiples. Es decir, hay distintos tipos de inteligencia. Pero en el fondo hay una sola inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolución de conflictos. Entonces, si dentro de esa idea matriz de la inteligencia yo tengo carencias en algunos aspectos de mi vida, de un área, un escenario musical, artístico, matemático, digamos, motora, yo puedo entrenarme, por supuesto que sí. Yo quizás no tenga las destrezas del baile porque tengo 2 pies izquierdos para bailar, pero bueno, al menos gozo y disfruto al ritmo de la música, no de una forma profesional, pero puedo, mira, si me invitan a bailar, ahí hago algo, me defiendo, ¿no? Claro. Si quizás no soy bueno en las habilidades culinarias, pues bueno, puedo intentarlo y quizás empiece a hacer 2 huevos fritos con jamón para el desayuno. Entonces, empiezo a hacer cosas que me llevan a poder disfrutar
y a ser, digamos, más hábil en distintos escenarios. No todos servimos para todo, no todos tenemos todas las capacidades, pero es verdad que podemos entrenarnos en ser más útiles para nosotros mismos. Porque si queremos hacerlo para los demás, la motivación no siempre está presente. Yo tengo entendido que el doctor, aparte de psicólogo, también es psicoanalista, ¿cierto, doctor? No, psicoanalista no, me encanta el psicoanálisis, soy terapeuta cognitivo-conductual. Me encanta el psicoanálisis, sí. Buenísimo. También es experto en el área de sexología. Sí, me dedico a la psicología de la salud, psicología clínica, psicología de la salud y sexología. Ya, entonces, yo tengo entendido, doctor, que usted hace algún tipo de ejercicio en consulta. Vamos a ver qué pregunta ahora. Sí, algún tipo de ejercicio donde manda a dibujar a su paciente o a una persona. Y por medio de ese dibujo saca algunos detalles de su personalidad o sus emociones o algo así. ¿O me equivoco? Es un test de personalidad, digamos que medimos algunos factores de personalidad a través de ese instrumento psicológico. Es un instrumento que se utiliza con cierta regularidad en la consulta y nos da ciertos indicadores, desde la ansiedad a factores de personalidad del individuo. Entonces, en este momento, si nosotros mandamos a Roy que dibuje una persona, podemos sacar un análisis de su personalidad con su dibujito. Ay, porque yo... ¡Qué tramposo eres! ¡Qué tramposo eres! Bueno, tendrían que cumplirse ciertos requerimientos, ¿no? Uno, tiene que ser en una hoja blanca de manera vertical, tendría que ser con un lápiz de grafito, y tenemos un ambiente un poco hostil. El ambiente ya va a contaminar la respuesta del instrumento. Ah, ¿viste? ¿Ok? Así que lo que se podía obtener a través de ese instrumento estaría un poco sesgado por lo que estamos haciendo hoy. Pero se ¿viste? puede hacer, ¿o no? Toma, tenga. De poder hacerlo, se podría hacer. El Se resultado estaría un poquito sesgado, claro. Bueno, Vamos a hacerlo, Roy, yo bueno, tengo yo miedo. asumo el reto. Es una trampa porque él me dijo, busca una hoja y un lapicero, pero sin saber realmente qué iba a suceder. Entonces, No te iba a bueno, decir, ¿qué te ni parece? Yo acepto el reto. Mientras dibujo, ¿qué les parece si me responde la última duda que tengo? Bueno, tengo dos realmente, pero vamos a hacer una porque la otra la vamos a hacer para el próximo episodio y que el doctor tenga el tiempo y la disponibilidad para una segunda parte. Doctor, creo que pedir perdón a una persona no es fácil, no es para nada fácil, pero creo que por bien o para mal, mentira o verdad, siempre se busca una forma. Pero ¿cómo se pide perdón a uno mismo? Mientras responde, Aceptar. yo dibujo. Aceptando y reconociendo las cosas, sin duda alguna. El perdonar es una tarea y es una actividad que se nos ha inculcado que es hacia los demás, que es hacia el otro. Que cuando yo perdono, estoy perdonando a la otra persona. Y en el fondo me estoy perdonando a mí lo que yo pude haberle causado, el daño que le pudo haber causado a esa otra persona. De qué manera yo pude haberle hecho daño a esa persona. En el fondo, cuando yo perdono, cuando estoy perdonando a alguien, no estoy perdonando a alguien, estoy perdonándome a mí. Estoy dándome cuenta de cosas que desconocía. El perdonar y el pedir perdón es un regalo de paz. Es un regalo necesario. A veces la soberbia nos gana y no somos capaces de acercarnos a esta tarea que es necesaria, porque si no vivimos anclados a escenarios que pudimos haber superado y nos quedamos enganchados en situaciones que son dañinas para el ser humano, para las emociones. A veces no avanzamos en nuestra vida anclados a lo que pudo haber sido y no fue, a lo que pudo haberse hecho y no se hizo, a lo que me hiciste. Y eso es bastante perjudicial, es bastante dañino. Claro. Sobre todo porque hay situaciones. Hay una persona que en una oportunidad me dijo, es que tengo ya 50 y tantos años y yo creo que le hice mucho mal a una mujer en el pasado. Y yo le decía, ¿y qué hubo una última conversación? ¿Hubo una aceptación de las cosas? No, nunca. Nunca hubo eso, o sea, nunca hubo un final. Claro. Vivimos la vida dejando asuntos pendientes. Y yo le pregunto, ¿y usted se siente feliz? No, no me siento feliz, doctor. Siento que no. Siento que le hice mucho daño. En el fondo, la persona que hizo daño se queda con el malestar de lo que causó. De que no reparó, obviamente, ese daño. De que no reparó y que la otra persona está sufriendo y la otra persona está viviendo su vida Claro. tranquila, no ha dejado de comer, de salir, nada. Quien sufre es la persona que tiene que perdonarse así. Claro. Doctor, ¿le ha pasado, me imagino con tantos pacientes que ha tenido a lo largo de tantos años, Yo creo que Esteban me ¿Qué? quería callar.
¿Ha tenido algún paciente que no quiera... porque habló del compromiso. Habló del compromiso de la persona a sentirse mejor, el compromiso de la persona a perdonar, a muchas cosas, pero que no se siente comprometido con el proceso y que lo visita usted a consulta quizás por visitar y se da cuenta que no tiene ningún avance, no está comprometido con él mismo, no tiene buena alimentación, no tiene... ¿Le ha pasado a lo largo de su trayectoria Sí, profesional con eso? muchas veces, y pasa por distintos motivos. Eh, Principalmente el primer punto de partida para generar un cambio es generar un compromiso. Hay personas que no son comprometidas consigo mismos porque no han aprendido, o sea, no se les ha enseñado, no tienen como una tarea pendiente en su, digamos, quehacer diario, tener un nivel superior de compromiso consigo, entonces van funcionando en relación a las demandas sociales, a lo que el medio va determinando y va exigiendo de mí. Son personas que les cuesta y que también puede haber un factor importante aquí, la falta de compromiso en algunos casos está estrechamente ligada al déficit atencional. Entonces una persona que tiene una capacidad para focalizar atención durante un largo periodo de tiempo en una tarea específica, no va a tener la capacidad de sostener en el tiempo una tarea para alcanzarla, un Claro. objetivo para alcanzarla. Entonces no va a haber consecutivamente un avance. Una persona que en consulta no sienta la responsabilidad de asumir su proceso terapéutico de una forma clara, de una manera, entender que el proceso lleva tiempo, entender que el proceso no es fácil. Yo siempre digo en consulta que hacer psicoterapia y no ser comprometido es como que ir al odontólogo para que te abra la muela, hacerte un tratamiento de conducto y tú empieces a hacerte una cosa una vez al mes, Lógico, claro. una vez cada 3 meses. ¿Cuándo vas a terminar el tratamiento de la muela? Una muela en un año. Entonces, no vas a poder alcanzar tu objetivo si tú no tienes la conciencia de que tú necesitas ser responsable contigo. Claro. Por eso la primera persona a la que tienes que serle responsable en la vida es a ti. Claro. Roy, ¿cómo vas? Stop. ¿Listo? Listo. Esta parte No la sé voy a si se disfrutar logra pero ver bien. muchísimo, la estoy gozando. Ajá. Bueno, ¿Se ve? Ajá. Ahí se ve. Ya. ¿Qué dice ahí? Listo. Te extraño. Ajá. Te extraño, sí. Sí. Ya. Ya estamos listos. Ya no puedo quitar. Ay, qué emoción. Pensé que iba a ser cuerpo completo, pero fue solamente la cara. Y claro, principalmente no digo fue una persona completa. Una persona tiene cuerpo. Eso fue el rostro de una persona. ¿Ya? Evidentemente este instrumento va a estar contaminado, o sea, o si lo miramos de una forma más ligera, va a ser menos objetivo el análisis del instrumento. Lo que sí evidentemente queda claro es que Roy es bastante observador, le encanta observar, le encanta medir las cosas a partir de la observación. Quizás guarda más silencio en algunos casos en los que observa con detalle las cosas que están a su alrededor y aprende mucho a través de la observación. Y eso es una forma muy importante en la que él se puede manejar. Lo otro es que piensa mucho, es que tiene muchas ideas en su cabeza. Esas ideas pueden fluir, nos tienen que ser ideas que nos dejen estancados y que nos permitan, digamos, paralizarnos. ¿Ok? También le gusta mucho escuchar. Entonces Roy escucha, Roy observa con detalle, es muy analítico frente a los escenarios, pero también tiene mucha lluvia de ideas, muchas ideas en su mente. Entonces hay que aprender a gestionar esas ideas. También es un poco ansioso en algunos casos. Y eso, pues bueno, ojalá lo sepas administrar bien, dosificar, gestionar. Vale, sí, ¿Qué tal, no, Roy? total. Total, no, bueno, mi cabeza siempre es una lluvia de ideas. Y de A hecho, veces se este le ocurren unas episodio... ideas a las 2 de la mañana y a esa hora me escribe, doctor. Sí, de hecho, bueno, hasta pasa mucho que me reservo las ideas para no contaminar, como por ejemplo las miles de preguntas que tengo en este momento, porque sí me gustaría tocar temas importantísimos referente a la familia, porque de pronto no mucho comparten la idea o no entienden la idea de que uno está emprendiendo un proyecto y a diferencia de un trabajo convencional que cumple un horario, que cumple de pronto un espacio alejado de la familia, del hogar, no entiende como ese cambio de realidad, pero creo que será para otro episodio, así que formalmente le hacemos nuevamente la invitación para un próximo capítulo pueda regresar y nos siga deslumbrando con sus conocimientos, sus técnicas,
porque de verdad, hermano, muchísimas gracias. Eres una persona totalmente increíble y nos gustaría conocer más de ustedes. Pero bueno, creo, Esteban, que toca las preguntas enfocados. La primera pregunta de enfocado sería, si tienes la oportunidad de ser escuchado por todos los habitantes del mundo, ¿qué le dirías? Más amor y menos guerra. Tienes un minuto en un ascensor y debes convencer a la persona más influyente del mundo que debe de invertir en ti y en tus proyectos. ¿Qué le dirías en ese minuto con esa persona tan influyente en un ascensor? ¿Qué le diría? A ver. Le miraría, no le diría nada. Creo que valgo tanto que la persona que esté frente a mí no tiene que escuchar una palabra de mi boca, solamente tiene que mirarme. Trabajo que harías toda tu vida sin cobrar ni $1. Mi profesión. Termina la frase. Lo que yo nunca haría es... Odiar. ¿Qué le dirías a tu yo de 8 años? Que ha aprendido bastante. Que la cagó mucho y que ha aprendido bastante. ¿Qué le diría a su yo de 80 años? ¿Qué le diría a mi yo de 80 años? Coño, que ojalá que llegue. Listo, doctor. Así hemos finalizado lo que fueron las preguntas de enfocados. Me gustaron todas sus respuestas, siempre tan acertada, tan profesional. En verdad lo admiro muchísimo. Mejor dicho, lo admiramos muchísimo. Y damos por finalizado este episodio de Enfocado Podcast. Pero antes de finalizar, quiero darle las gracias por el tiempo que se dedicó a nosotros, por darnos una oportunidad a nosotros que vamos comenzando en este mundo tan difícil que es de decir lo que queremos, de decir de que todos estamos en este camino que es tan difícil que es el emprendimiento. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por su participación, por darnos la oportunidad de poder tener esta conversación tan maravillosa que, como lo hemos venido diciendo en todo el episodio, no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino a todas las personas que nos están viendo, y eso me parece magistral. Y a ti que nos estás viendo a través de tu pantalla, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas digitales. Recuerda que si apoyas a un emprendedor, te apoyas a ti mismo. Y bueno, doctor, para despedirnos nos gustaría cerrar con unas palabras por parte de usted. ¿Qué le diría a esas personas que nos están viendo y de pronto por X motivo, vida personal, proyecto, estudio, universidad, problemas familiares sobre todo? ¿Qué le diría para que no se rindan, que puedan seguir adelante y que todo de pronto en esta vida puede llegar a ser pasajero? Que en la vida nada es permanente, que todo es transitorio, que como un río nunca nos bañamos con la misma agua y que todo fluye, porque todos nacemos pero no todos crecemos. Este episodio es presentado por Doctor Empanada, porque una empanada lo cura todo. Estamos ubicados en Avenida Marina 998, pero también nos puedes conseguir por Instagram como dr.empanada. Doctor Empanada, recetadas y operadas. Enfocado Estudios, tu agencia creativa de confianza. Nos puedes ubicar por Instagram como Enfocado Estudios o por nuestra página web como www.enfocadoestudios.com. Enfocados Podcast.